comenzaría con la opinión que les merece este caso. ¿Quién se anima? Esta marca, el pez hueón, ¿atenta o no atenta contra el orden público y las buenas costumbres? ¿Qué opinan? Mm, Por mi parte yo diría que no, porque podemos ver, aparte, primero que analizando la misma palabra, no es la palabra huevón, es palabra hueón. Y segundo, toda la palabra es polisémica, igualito que la palabra chola, por ejemplo, chola, cholo. Va a depender mucho del contexto y eso es conocido, ¿no? Es lingüística, básicamente. Y en este caso, la palabra hueón tendremos que ver en su contexto. Es el entendimiento que se le da, ¿no? O sea, no es que tengan distintos significados, sino es que esto opera o como insulto o como cariño, ¿no? Acá hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Y justamente se pone este caso a discutir por varias razones. Uno, el concepto dinámico de tanto de orden público y buenas costumbres, ¿no? Lo que los principios éticos, ¿no? En general, como ustedes bien saben, van cambiando en la medida que la sociedad va avanzando, ¿no? O va evolucionando o va involucionando. Entonces, lo que era orden público antes, ahora no lo es. O lo que contravenía las buenas costumbres antes, ahora no necesariamente lo es, ¿no? Entonces, el precepto está bastante claro. O sea, acá no estamos hablando de manifestación del pensamiento. Acá no se está prohibiendo que circule la revista. Acá es si se registra o no se registra una marca. Primera cuestión. Entonces, y la norma del régimen común sobre propiedad industrial dice que no pueden registrarse marcas con los signos que sean contrarios a las buenas costumbres, que es el tema. Entonces, la pregunta es, y ojo, no solamente es la expresión, esa expresión con ese pececito dibujado con un par de testículos, ¿es o no es atentatoria contra las buenas costumbres? Y acá otra reflexión, señores. ¿Qué concepto de buenas costumbres tenemos que manejar? ¿El concepto de buenas costumbres de Lima o el concepto de buenas costumbres nacional? Ojo. Entonces, me gustaría oír más opiniones. ¿Se acabó? Profesor, Profesor, disculpe. sí, sí, Tania, Sí, adelante. Tania. Sí, profesor, lo que pasa es que justo en la primera sala le dijeron esto y yo estoy de acuerdo eh, sobre el logotipo y el dibujo que había en la parte inferior del pez, que eran unos testículos que hacían inferir, porque huevón, si bien es cierto se puede referir a muchas cosas, era inferido para decir pez huevón. Además, que si bien la marca, ellos dijeron que en segunda instancia que tenía comentarios positivos, la marca iba no solo a un tipo de público, ¿no? Porque ellos también mostraron como prueba lo del Facebook, que tenían como 27,000 seguidores, pero esos seguidores eran de Lima y a nivel nacional no todos los seguidores también son un público joven, sino hay niños, hay adultos, hay personas mayores y no es adecuado para todo el público una imagen de ese tipo. También, por ejemplo, los comentarios, ellos mostraron comentarios a favor en redes, pero también habían comentarios en contra, donde habían personas que pensaban que no era una imagen adecuada para mostrarle a todo tipo de público, ¿no? Niños y adultos. A mi parecer sí atentaba contra las buenas costumbres. ¿Ok? ¿Alguien más? Profesor, yo quisiera aportar y resaltar la exposición de Delonis cuando hace la demarcación de costumbre jurídica y las costumbres per se. Hay que tener en cuenta que esa palabra, y no vamos a ser ciegos para tapar el sol con un dedo, es de uso cotidiano. Si bien no es un estándar, pero es un coloquio,
de la misma palabra en sí. Además, hay que tener en cuenta que, como usted mencionó, las buenas costumbres es a nivel nacional. No obstante, como mencionó la compañera Tania, siempre cuando se pone una marca en el mercado, siempre va a tener a favor y en contra los comentarios. O sea, es normal porque eso va a depender de los gustos de cada persona. Yo no creo que sea un atentado contra las buenas costumbres. Además, tiene el precedente que se han registrado marcas anteriores con algo más explícito que el pez huevón. Como ya les mencionaba, justamente al fallar casos sensibles como estos, hay una carga ideológica del que decide, ¿no? Ahora, este fue un caso bastante mediático, que tuvo bastantes reacciones, obviamente a favor, en contra, ¿no? A punto tal de que un profesor de la Católica sacó un artículo a propósito de esto, y el artículo se llamaba "No seas cucufato, pez huevón", ¿no? Pero habría que preguntar si la sociedad o las sociedades de nuestro país son o no son cucufatas, ¿no? Y dentro de algunos pasajes de la posición de Indecopi, sí, se menciona de que es algo coloquial, es común, ¿no? Entre los jóvenes, pero la pregunta es, ¿ese sería un lenguaje que correspondería a una relación de padres e hijos? ¿Una relación de profesores-alumnos? Evidentemente no pretendo convencerlos de una o de otra posición, ¿no? Lo que me importa es que ustedes asuman su posición, pero la única reflexión que quiero que tengan, o cuando hagan ustedes sus reflexiones, quiero que tengan presente algo, ¿no? No lo que uno considera correcto o incorrecto, o en este caso atentatorio contra las buenas costumbres o no atentatorio contra las costumbres, necesariamente coincide con el sentir de la sociedad, y estoy hablando de la sociedad peruana en abstracto, porque sabemos que hay sociedades, ¿no? Y la sociedad peruana no se circunscribe a Lima, ¿no? Al menos dejemos el centralismo en eso. También queda claro de que es un concepto que va evolucionando, que este caso ya tiene 10 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Y algunos incluso dicen, bueno, pues puede ser de mal gusto, pero no atentatorio contra las buenas costumbres. Pero repito, o sea, no nos quedemos solo en el dato de la expresión. Es la expresión aunada a la imagen que tiene que ser una marca. Y esto es muy parecido a lo que yo les dije en materia de causa, ¿no? Recordarán. Entonces, ¿para qué registro la marca? La marca la registro para que si alguien me quiere copiar la marca, el ordenamiento jurídico intervenga y sanciona al que me copia la marca. Y el filtro que piden también para que el ordenamiento jurídico, el Estado, avale esa marca, es que no atente contra las buenas costumbres. Entonces, la pregunta es, en este caso, la única sanción, por llamarla de alguna manera, es no inscribir la marca. Eso no impide, repito, de que la marca circule, no impide que se siga, y aparte, no confundamos la marca con manifestación de pensamiento, que es ya lo que ya les mencioné, que nadie ahí hace censura, ni prohibición, ni proscripción de hacer cualquier tipo de obras. Ya han leído seguramente Conversación en la Catedral, ¿no? La primera expresión con la cual comienza Vargas Llosa, ¿a dónde se fue el Perú? ¿No? Y sabemos a qué se refería. O obras eróticas, pornográficas. No estamos hablando de manifestación de pensamiento, estamos hablando de protección jurídica de la marca. Protección jurídica de la marca que establece un filtro. Entonces, este dibujito con esa expresión, ¿pasa o no pasa el filtro? ¿No? Esas son las coordenadas que razonar y reflexionar. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Sí, profesor. Sí. Entonces, con esta decisión no se estaría tratando de unificar o de uniformizar un concepto de buenas costumbres que en realidad no podría definirse por sí mismo. Las buenas costumbres y el orden público son conceptos estándar, ¿no? Entonces, imagínate si uno va a tener que hacer un catálogo de actos contrarios a las buenas costumbres, es como hablar de buena fe, ¿no? Y justamente uno se va a dar cuenta de los alcances de las buenas costumbres,
del orden público o de la buena fe, justamente cuando nos encontremos con actos que los contravienen, ¿no? Y es por eso que existen estas cláusulas generales, que son estándares de comportamiento, el parámetro de diligencia, ¿no? El parámetro de diligencia es diverso si se trata de la empleada doméstica, del operador ecológico, del físico nuclear, del asistente administrativa. Trabajamos con... Disculpe, la buena fe no sería una costumbre jurídica, y lo que se trata de unificar en esta decisión es una costumbre moral, que es distinta a la costumbre jurídica, que es un poco más difícil. Jurídica. Y la buena fe no es una costumbre jurídica, mucho cuidado con lo que has dicho. Justamente, en este caso, y es por eso que lo toco, fíjense, acto jurídico nulo contrario a las buenas costumbres, ¿no? Entonces, la buena costumbre per se, el ejemplo de saludar, no tiene relevancia jurídica, pero en algunos supuestos las buenas costumbres inciden sobre la validez de los actos o para admitir la inscripción de marca. Como les digo, yo acá solamente les quiero transmitir reflexiones, ¿no? Y las reflexiones evidentemente están encaminadas a que ustedes asuman una posición en atención al juicio de valor que ustedes tengan. Pero la única cosa que me permito aconsejarles es reflexionar que la percepción personal que uno pueda tener no necesariamente es la percepción de la sociedad. Ojo. Pero bueno. Vamos a continuar con el tema relativo a legítimo interés. Entonces, ya habíamos visto el caso de que también se sostenía que la conviviente supérstite podía tener el legítimo interés en solicitar la indemnización, aunque con estas interpretaciones que hace la Constitución, ¿no?, ya podríamos hablar del derecho que tiene la conviviente como integrante de una familia, aunque una familia no tiene matrimonio, en solicitar la indemnización. Y de nuevo, ¿no?, fíjense, también hay una percepción histórica, evolutiva histórica, ¿no? Por eso esa ley me parece magnífico en esto, ¿no? Lo que en algún momento era legítimo interés, después puede convertirse en derecho subjetivo, ¿no? Es un poco lo que habíamos dicho, que va en concordancia, lo que en algún momento habíamos entendido como abuso de derecho, ahora podría ser conflicto de derechos, ¿no? Justamente porque la sociedad va en constante evolución, y eso lo hemos visto también con el derecho excepcional y el derecho común, y a veces el derecho excepcional con el devenir del tiempo se convierte en derecho especial. Consecuencia jurídica, que yo puedo aplicar analogía en el derecho especial, pero no puedo aplicar analogía en el derecho excepcional, ¿sí? Y si no hay preguntas respecto de legítimo interés, pasamos a la siguiente exposición, que justamente es la de Marianela Olchese con el Club Golf Los Incas, que lo ven Nicole y Gonzalo. ¿Están? ¿Ninguno de los anteriores? Sí, profesor. Sí, profesor, acá estamos. Buenos días. Ok, chicos, somos todos oídos. Profesor, disculpe, antes de empezar, quizás nosotros hemos estado midiendo los tiempos y el caso es un poco largo. En todo caso, me imagino que en esta clase iniciaré yo y quizás... ¿De tanto vas a hablar? Son las 8:30, las clases se acaban a las 10. Ok, ya bueno. Entonces paso a presentar mi pantalla. ¿Se puede observar? A ver, déjame volver a mi... Sí. Sí. Ok. Bueno, empiezo entonces. Ok. Bueno, primeramente, buen día, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi compañero Gonzalo Mantilla y yo vamos a desarrollar el caso en el que la señora Marianela Olchese viene a ser la demandante y la asociación deportiva Los Incas Golf Club, la demandada, en adelante la asociación. Bueno, iniciaremos con los hechos que se dan dentro de los años 2004 y 2005. Iniciamos el 16 de julio, en el que el señor Felipe Osterling, que vendría a ser el esposo de la señora Marianela Olchese, presenta una solicitud
a la Junta Calificadora y de Disciplina de la asociación con el objetivo de adquirir la calidad de cónyuge activo. El día 4 de agosto del año 2004 se lleva a cabo una sesión de la Junta Calificadora y de Disciplina de la asociación en la que se determina denegar la solicitud del señor Felipe Osterling. El día 10 de agosto del año 2004 se deniega formalmente la solicitud a través de un comunicado que se hace llegar a la señora Marianela Olchese, en la que no se dan motivos ni razones de por qué se ha denegado la solicitud del señor Felipe Osterling. Por todo lo anteriormente mencionado, es que el día 8 de noviembre del año 2004, la señora Marianela Olchese interpone una demanda de impugnación de acuerdos. Más adelante, en el año 2005, el 12 de agosto, se realiza una ampliación de la demanda por motivos de que se viola el estatuto y el hecho de que no se hayan brindado razones para denegar la solicitud del señor Felipe Osterling. Bueno, cabe resaltar que se agotaron los medios para que el conflicto sea resuelto de manera interna, ya que el día 13 de agosto del año 2004, el señor Felipe Osterling envía una carta a la Junta Calificadora en la que solicita se declare nulo el acuerdo. De igual manera, la señora Marianela Olchese, el día 23 de agosto del año 2004, envía otra carta en la que manifiesta que el acuerdo tomado por la Junta contraviene el estatuto y por lo tanto su esposo debería ser declarado cónyuge activo después de, claro, haberse declarado nulo el acuerdo. Bueno, ninguna de las dos cartas tuvieron respuesta de la asociación, por lo que mi patrocinada se vio en la necesidad de iniciar un proceso judicial. Bueno, amparándonos en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades y en el artículo 92 del Código Civil, es que interponemos una demanda de impugnación de acuerdos porque el acuerdo tomado por la Junta Calificadora el día 4 de agosto del año 2004 contraviene el estatuto. De igual manera, hacemos mención de la casación número 1953-2001, en la que se menciona que los acuerdos que violenten el pacto social o el estatuto son nulos. El petitorio de la demanda es que se declare nulo el acuerdo tomado por la Junta Calificadora y de Disciplina de la asociación y que se le otorgue la calidad de cónyuge activo al señor Felipe Osterling. Bueno, como ya se ha mencionado, el acuerdo tomado por la Junta Calificadora contraviene el estatuto, ya que dicho acuerdo supone desconocer que ser un cónyuge activo implica ser un familiar activo. Esto porque las características que tiene un familiar activo no se modifican al adquirir la calidad de cónyuge activo. Esta implicancia se puede observar en el artículo 9 del estatuto, en el que se menciona que son familiares activos los cónyuges y son cónyuges activos las esposas y esposos de los asociados activos. Por otro lado, podemos mencionar que no existe una mayor diferencia entre un familiar activo y un cónyuge activo, lo cual podemos deducir de la contrastación de los artículos 16, 19 y 25 del estatuto. De los artículos 16 y 19 podemos decir que en ambas categorías se puede hacer uso de las instalaciones y servicios y de igual manera en ambas categorías pueden llevar invitados al club. Del artículo 25 del estatuto podemos decir que ambas categorías están sometidas a procedimiento disciplinario y se encuentran sujetos a evaluación constante de su conducta. De igual manera, ambos están en la obligación de cumplir con el estatuto y reglamentos de la asociación. Como ya había mencionado, no hay mayor diferencia, salvo una que es de índole económica. En el caso del cónyuge activo, este no paga cuota de ingreso y realiza pagos mensuales. En cambio, el cónyuge activo, el familiar activo realiza, bueno, el asociado titular se hace cargo de los gastos o daños que
que cause el familiar activo por cada vez que éste haga uso de las instalaciones. Bueno, por todo lo anterior mencionado, si no hay una mayor diferencia en características o en beneficios, se puede decir que la solicitud del señor Felipe Osterling debió ser admitida de manera casi... se me fue la palabra. Sí, exacto, de manera casi automática. Por otro lado, podemos mencionar que el señor Felipe Osterling cumplió con todos los requisitos formales exigidos en el artículo 6 del reglamento de admisión, por lo cual su solicitud obviamente debió ser admitida o aprobada. Además, podemos mencionar que el señor Osterling ya contaba con una aprobación previa por parte de la asociación, ya que cuando la señora Marianela Olche se postuló como asociada activa, no fue solo ella evaluada, sino que también fueron evaluados su entorno familiar, incluidos el señor Felipe Osterling, lo cual se puede visualizar en el artículo 4 del estatuto, que para ser asociado es necesario ser mayor de edad, contar de buena reputación y cumplir con los requisitos formales del reglamento de admisión. En el caso del señor Osterling, hablaríamos del artículo 10 del reglamento de admisión, en el que se pide se adjunte una copia certificada de la partida de matrimonio civil. Bueno, podemos decir que el señor Osterling ya contaba con una aprobación previa de la asociación por ello, y además porque según el artículo 25 del estatuto, los familiares o los activos, los asociados activos, serán sancionados por la Junta Calificadora y Disciplinar con amonestación, suspensión y expulsión según la gravedad de la infracción, lo cual en ningún momento sucedió con el señor Felipe Osterling, por lo cual podemos mencionar que es incongruente someter a un nuevo proceso de evaluación cuando el señor Felipe Osterling ya fue evaluado al momento de ser admitido como familiar activo y además ha tenido una evaluación constante al ser el familiar activo. Bueno, con relación al artículo 12 del reglamento de admisión, podemos decir que el señor Felipe Osterling no está incurso en ninguno de los impedimentos que se mencionan aquí, puesto que no ha sido expulsado, no ha sido condenado por delito doloso, no ha sido declarado insolvente, ni está sometido a ningún procedimiento concursal, y además no se menciona que tenga una conducta deshonrosa. Por otro lado, se menciona además que el asociado todo asociado puede oponerse a la admisión de un postulante cuando conozca de algún impedimento. Bueno, en el artículo 60 del Estatuto de la Asociación se menciona que la solicitud de un postulante debe ser publicada por un plazo no menor a 30 días en la vitrina de la asociación. Ello con el objeto de que si algún asociado es conocedor de algún impedimento para que sea admitido un postulante, pueda dar a conocer dicho impedimento, lo cual jamás sucede en el caso del señor Felipe Osterling. Ninguno de los asociados, incluidos los miembros de la Junta Calificadora, que también son asociados, se opuso a la admisión del señor Felipe Osterling como cónyuge activo. Además, podemos mencionar que se violaron expresamente dos artículos del Estatuto. El primero relacionado con el artículo 60, en el que como ya había mencionado, la publicación de la solicitud del señor Felipe Osterling debió darse por un plazo no menor de 30 días. Sin embargo, el señor Felipe Osterling presenta su solicitud un 16 de julio del año 2004 y su entrevista y la sesión se llevan el día 4 de agosto del 2004. Durante este plazo es de 14 días,
por lo cual podemos decir que claramente se ha violado dicho artículo. Además, se viola el artículo 61, en el que se menciona que luego de la sesión respectiva, la Junta Calificadora entregará un informe al Consejo Directivo. Bueno, se dice que se viola este artículo porque dicho informe nunca se dio a conocer. Por otro lado, podemos mencionar que la asociación es recurrente, ya que no es la primera vez que se viola el estatuto de la asociación, ya que en el año 2001 el señor Felipe Osterling de igual manera presenta una solicitud a la Junta Calificadora con el objetivo de adquirir la calidad de cónyuge activo. Sin embargo, se le deniega dicha solicitud sin antes haber entrevistado al señor, lo cual viola el artículo 60 del estatuto, en el que se menciona que el candidato deberá obligatoriamente ser entrevistado. Es por ello que la Junta en ese entonces declara nulo el acuerdo y se cita al señor Felipe Osterling a una entrevista. Sin embargo, esta citación que se da al señor Felipe Osterling es únicamente a él. No se solicita que la señora Marianela Olchese lo acompañe, lo cual viola el artículo 14 del reglamento de la asociación, en el que se menciona que el entrevistado deberá asistir con su cónyuge. Bueno, con relación a la vulneración al derecho a la igualdad y a la discriminación, podemos mencionar que el acuerdo tomado por la Junta Calificadora vulnera dicho derecho porque la solicitud del señor Felipe Osterling fue acompañada de 6 solicitudes que estaban en las mismas condiciones, cumplían los mismos requisitos, y sin embargo, a pesar de ello, la única solicitud denegada fue la del señor Felipe Osterling. Bueno, por otro lado, podemos mencionar que se lesiona el legítimo interés de pretensión de los esposos, ya que se esperaba que el proceso de evaluación del señor Felipe Osterling sea llevado de manera regular y objetiva, lo cual no ocurre ya que se le deniega en base a motivaciones personales de los miembros de la Junta Calificadora. A pesar de que el señor Felipe Osterling se encontraba en las condiciones de adquirir la calidad de cónyuge activo y cumplía con los requisitos exigidos por el estatuto y el reglamento de admisión, lo cual conlleva que la decisión tomada por la Junta Calificadora y de Disciplina de la Asociación sea ilegítima e arbitraria. Finalmente, podemos mencionar que el acuerdo tomado por la Junta Calificadora vulnera el derecho a un debido proceso, ya que las personas tienen derecho a que sus conflictos sean resueltos a través de una decisión objetivamente justa y eficaz, lo cual claramente no sucede. Además, se vulnera el derecho al honor y a la buena reputación, protegidas por el artículo 2 de la Constitución Política del Perú en el inciso 7, en el que se menciona que las personas tienen derecho al honor y a la buena reputación. Ello porque el hecho de negar la solicitud del señor Felipe Osterling implica que haya habido una valoración negativa con relación a su persona. Bueno, por todo lo anterior mencionado, el petitorio, o bueno, el acuerdo debe ser declarado nulo y se debe dar la categorización automática del señor Felipe Osterling como cónyuge activo. Gracias. Muy bien. Nicole. Gonzalo. Sí, doctor, acá estoy. A ver, vamos a ver. Doctor, ¿me logra ver? Sí, Ya. creo. A ver, ahora voy a presentar mi pantalla. A ver.
¿Me confirma, doctor, si se puede ver la pantalla? La pantalla la Y veo. ahora esto del PPT, ¿sí, también? Sí, sí. Gracias, doctor. A ver, listo, a ver, vamos a quitarle aquí. Ya. Bueno, ante todo, mi saludo para todos los presentes. En esta oportunidad me toca a mí defender a lo que corresponde a la asociación, justamente a la asociación Los Incas Hot Club, con respecto a la parte demandada. En este caso, primero vamos a nuevamente reincidir en el petitorio de la demandante, que se resume justamente en la nulidad del acuerdo decidido o tomado por la Junta Calificadora Disciplinaria que pasa en lo que es el representante, por el cual yo represento, mejor dicho. Y en segundo lugar, se pide que se otorgue la calidad de cónyuge activo, o sea, que se revoque la decisión a favor del señor Felipe Osterno. Pero para poder nosotros explicar esto de manera continua y progresiva, vamos a primero definir lo que corresponde a la asociación. En primer lugar, la asociación Los Incas Club es una que, como indica el artículo número 80 del Código Civil, es una organización estable de personas naturales o jurídicas. En este caso es una persona jurídica que tiene un fin tanto, por ejemplo, en la recreación, tiene un fin también tanto en lo que es lo deportivo, fundamentalmente, porque la asociación en principio justamente fue para la práctica del deporte del golf. Y justamente a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. Este fin no lucrativo es justamente el fundamental en lo que corresponde al dirigimiento, al proceso de la asociación de por sí. Entonces, para que esto sea posible, tenemos en la parte izquierda, justamente aquí, dice que la asociación basa su accionar en el pacto social y determina las normas que regirán su actividad dentro de su estatuto, tal cual indica el artículo número 82 del Código Civil, donde se encuentran una serie de incisos y prescripciones que tienen que estar dentro del estatuto, el cual se está resaltando el número 5 que dice las condiciones para la admisión, renuncia, exclusión de sus miembros, debe estar justamente normado o tipificado en el estatuto de por sí. Y asimismo la asociación se rige también por las que son las normas supletorias o por las disposiciones supletorias, tanto del Código Civil justamente de aquí, como también de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que la asociación lo cumple de manera eficiente. Asimismo tenemos el artículo número 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que está permitido, dice, asociarse y constituir fundaciones de diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo de ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. Vemos entonces que es una asociación que tiene respaldo tanto al Código Civil y puede regirse mediante la normativa que están dentro de su misma asociación y su estatuto de por sí. Tenemos entonces ahora la defensa de la asociación en lo que corresponde a la calidad del estatuto. Pero antes de hablar de ello, tenemos la calidad justamente del cónyuge activo. El cónyuge activo es una condición, es una calificación especial que, de acuerdo al artículo número 9, son cónyuges los esposos activos, o sea, son cónyuges activos las esposas o esposos de los asociados activos vitalicios o honorarios. Por ahí vamos a dejarlo. Y es por ello que tenemos acá como beneficios que, por ejemplo, no pagarán la cuota de ingreso, abonarán las cotizaciones mensuales del consejo directivo, teniendo los derechos y obligaciones del artículo 16, que lo tenemos aquí, pero también tiene incluso los incisos B, E, F, G y N que serán exceptuados para el cónyuge activo. Entonces, acá estamos hablando de una calificación que, si bien se le da a los esposos de los asociados activos, es una condición que tiene ciertos beneficios que lo encontramos acá al costado. Tenemos, por ejemplo, abonar las cuotas extraordinarias, tiene esta excepción que es abonar las cuotas, tiene la excepción de participar con voz y voto en las asambleas generales, tiene la excepción de elegir y ser elegidos para los cargos directivos de la institución, tiene la excepción de ejercer honor en los cargos y participar en los comités para los que previa citación fueron elegidos, y tiene la excepción de impugnar judicialmente los acuerdos y los demás actos que violen el estatuto. Estamos hablando de una condición que da no solamente una ventaja en el ámbito económico, puesto que no se paga una cuota de ingreso. Estamos hablando también de una serie de beneficios que están dentro del estatuto y que, por lo tanto, como indica la condición, deben estar debidamente aprobados por la Junta Calificadora y, obviamente, por el Reglamento de Admisión de Asociados. Esto lo encontramos en esta diapositiva justamente a partir de, en conformación del artículo 9 y los artículos tanto 58 al 61 del estatuto, como también los artículos que se encuentran desde el primero hasta el 16º del Reglamento de Admisión de Asociados. Entonces, acá estamos justamente con el artículo 58, en el cual,
para hablar a la Junta Calificadora y Disciplinaria, es aquella que evalúa, acepta o deniega las solicitudes de las personas naturales que pretendan integrarse como asociados. Es una condición, es una facultad que se le da a la Junta Calificadora de realizar este tipo de decisiones, realizar también las sanciones y todo lo que corresponde en el estatuto. Este tipo de sesión, esta Junta Calificadora y Disciplinaria está conformada por 12 miembros, en los cuales para el país. Pero acá vamos a lo directo. Para ser considerada la calidad de conyuntivo, como mencionaba el artículo número 9, se necesita primero que la solicitud sea debidamente aprobada por la Junta Calificadora y de Disciplina. Esto se realiza justamente mediante la decisión de una votación. Y esto es lo más importante, puesto que ya con esto nosotros podemos decir de manera directa que es la Junta Calificadora quien incorpora o deniega a los postulantes tanto para ser admitidos en la asociación, cambiaban su calidad de miembro, como en el caso del señor Olchese, y en la sumatoria lo establecido el estatuto y el reglamento. Entonces, ya habiendo mencionado todo esto, vamos ya a los artículos más importantes en este proceso, que serían tanto el 60 y el 61 del estatuto. Y obviamente teniendo en consideración el artículo número 2, que ya para no solamente redundar, da la facultad también a la Junta Calificadora para que sean admitidos los asociados o cambiados de categoría. Entonces, si las decisiones de la Junta Calificadora de Disciplina deben estar sujetas a lo establecido del Estatuto y Reglamento de Admisión y en el criterio de conciencia de sus miembros. Esto es lo crucial, entonces. Estamos hablando que la decisión no solamente se resume en aspectos formales, tanto por ejemplo, perdón, dicho, se sigue un procedimiento formal, pero no tanto es como que un mecanismo automático o casi automático, sino pasa por un proceso que cada parte tiene suma importancia. Tenemos en primer lugar lo que están las normas del estatuto y las normas del reglamento. Pero acá tenemos lo sustancial, que es justamente el criterio de conciencia de sus miembros. La votación, entonces, es un tipo de elección bajo el criterio de cada miembro de la Junta de Calificación que esté presente en el momento de decidir. Esta decisión se caracteriza justamente porque los mismos miembros de la Junta Calificadora investigan. Ellos investigan a la persona para poder técnicamente decir, esa persona puede ser admitida o no puede ser admitida. Y justamente como se realiza, y en resumen, el artículo número 61 del estatuto, la sesión se resume, en primer lugar, como indicó la parte demandante, se publica en una vitrina la calidad, o sea, la pretensión justamente del señor Osterling, en ese sentido, o de cualquier postulante, justamente para que de alguna manera y conforme al artículo número 12, se pueda registrar y se pueda decir si la persona tiene buena reputación, si hay alguna queja, algún impedimento que no le permita, por ejemplo, admitir a ser asociado, o algún acto extraordinario. Sin embargo, si eso no se logra concretar, justamente como lo comentó la compañera, estamos entonces a la realización de una sesión reservada. Esta sesión reservada tiene, obviamente, como su nombre lo dice, es secreta, se realiza en entrevista y el voto se realiza después de la entrevista. Este voto, entonces, si se ve que es de una sesión reservada, se hace una entrevista justamente nada más con los miembros de la Junta Calificadora, tiene carácter secreto, tiene carácter privado, reservado, como se le pueda llamar. Entonces, si este carácter es secreto, el voto también tiene que ser secreto. El voto no puede estar motivado ni puede ser fundamentado, puesto que de alguna manera u otra estaríamos yendo justamente a la normativa del estatuto. Entonces, se tiene que emitir justamente en el artículo número 60 que la sesión respectiva y emitir sus resultados sobre la propuesta de ingreso cada uno de candidatos deberá ser obligatoriamente solicitado. Justamente tenemos el proceso en el cual el inciso D dice que si la persona que al fin y al cabo va a postular tiene como tres balotas o tres bolitas que dicen denegado, tres balotas que dicen denegado, entonces esta persona termina siendo rechazada y obviamente ya no vuelve a postular conforme al siguiente artículo del reglamento. Y esta acta que lo condiciona de esta manera como denegado debe estar firmado por el presidente de la Junta Calificadora que presidió la sesión y el secretario. Entonces todo eso ya se caracteriza por ser reservado, puesto que se realiza en conforme a lo que dice el estatuto y por lo tanto no puede ser expuesto, no puede ser fundamentado ni argumentado, puesto que carecería entonces su carácter de confidencialidad con respecto a la asociación. Y algo muy importante es que este procedimiento no ha...
este procedimiento no ha manifestado algún desacuerdo por los asociados en la Asamblea General. ¿Esto qué quiere decir? El elemento, el órgano de decisión fundamental justamente de una asociación, como indica el artículo número 86 del Código Civil, es la Asamblea General. Entonces, si esto no ha tenido ningún rechazo, si esto no ha tenido ningún reclamo o ninguna propuesta para poder cambiarlo, entonces esto se realiza como tal. No hay por qué entonces poder exigir que técnicamente por el hecho que ha perdido o justamente porque no se le ha aceptado la solicitud a la persona, se tenga que reclamar ello, puesto que todo se realiza justamente y debido al proceso que nosotros como asociación, y bueno, en representación de la asociación, estamos realizando. Todo está plenamente en el estatuto. Y justamente por ello, ya para hablar de la sesión realizada el 4 de agosto del 2004, nosotros respaldamos el proceso realizado por la Junta Calificadora y Disciplinaria, puesto que todo se ha realizado de la manera en como indican las normas del estatuto y el reglamento de admisión, y debido a ello nosotros no estamos violando y tampoco atacando o vulnerando algún derecho fundamental, puesto que todo se ha dado con formación a las normas previamente dichas. Negamos, por lo tanto, también que el proceso de calificación o admisión sea automático o casi automático, como mencionaba la parte demandante, puesto que se realiza un proceso, tanto como hemos mencionado y que lo podemos encontrar en los artículos del estatuto ya mencionado o del reglamento, pero también justamente se toca lo que es el criterio de conciencia de los miembros, de la Junta Calificadora, la sesión reservada y lo que el demás especifica el reglamento de admisión. Entonces, bajo ese criterio, nosotros no podemos decir que el proceso es automático porque se dejaría de lado el criterio de conciencia de los miembros al momento de votar, y eso sería ir en contra de lo que dice el estatuto. En tercer lugar, existe diferencia entre la calidad de cónyuge activo y familiar activo, precisamente, y no solamente esa diferencia es de carácter económico. Hemos visto en los incisos del artículo número 19 que justamente brindan las exceptuaciones de actos justamente del cónyuge activo en el artículo número 16 del estatuto, que esta calidad no solamente es algo económico, esta calidad también es sustancial porque se brindan unas facilidades a la calidad de cónyuge activo para que no pueda asistir o participar en eventos que justamente son importantes para la asociación. Todo postulante debe ser evaluado cada fase sustancial para la incorporación de nueva calificación de algún postulante. Sí, precisamente. Acá nosotros no estamos hablando que por el hecho que ya la asociada, la esposa, o sea, en este caso la señora Marilena Olchese, ya está casada, es asociada, y que sus familiares sean constantemente supervisados, no impide, y en este caso podemos decir que incluso no se puede permitir tampoco que se pueda extender la normativa del estatuto bajo este criterio, que por el hecho que ya estas personas están siendo evaluadas constantemente, se le tenga que evitar evaluar y que su admisión sea casi automática. Nuevamente estaríamos yendo en contra de lo que dice el estatuto y el reglamento de admisión. Y obviamente, como ya había mencionado anterior, la votación que efectúan los miembros de la Junta Calificadora no requiere de fundamentación alguna ni expresar las motivaciones de su voto, puesto que hacerlo ya sería ir en contra de lo que es la confidencialidad del mismo. Ya tendríamos que fundamentarlo, ya tendríamos que decir por qué no fue admitido. Eso no se puede permitir en un proceso de votación, puesto que, como ya había mencionado, la calidad completa es secreta, es reservada, no se puede permitir aquello. Y está dentro de las normativas del estatuto. El expediente 1027-2004 justamente habla sobre que cada asociación tiene su propia operatividad institucional, que conforme a la propia organización del ente creado por el acto asociativo, la cual, si bien se establece conforme a la voluntad de los asociados, debe sujetarse al marco de la Constitución y las leyes, las que, respetando el contenido esencial de tal derecho, lo desarrollan y regulan. Vemos entonces que acá tenemos una asociación que no en ningún momento ha estado contraviniendo las leyes, en ningún momento ha estado yendo en contra de lo que dice la autoridad, se rige bajo sus propias normas. Estas normas están avaladas justamente por lo que dice la Constitución, lo hemos visto en la primera diapositiva. Entonces podríamos negar completamente que el proceso mismo esté violando algún tipo de ley, algún tipo de normativa o algún derecho fundamental o el interés justamente el de la parte demandante. Javier Belaúnde López de Romaña también realiza un artículo y da una mención justamente que tanto la asociación tiene existencia legal distinta de sus miembros, de tal modo que gozan de autonomía patrimonial y de responsabilidad. Entonces, todos los actos que se realizan en plenitud de la asociación son justamente para conservar y preservar la buena convivencia entre cada uno de sus miembros. Ahora, tenemos nuevamente que el proceso se realizó de acuerdo al pacto social, al accionar sustancial de la asociación,
y que está conforme y responde a la ley respecto a los artículos 16 del reglamento, que habla justamente sobre la admisión, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Y por renegar la solicitud del señor Felipe Sterling, nosotros no estamos afectando el interés social y que mucho menos el acuerdo decidido implica una decisión arbitraria de un grupo de asociados y demuestra en la misma línea un acto discriminatorio. Vamos primero, antes de explicar ello, al principio de autoorganización, nuevamente explicado en el expediente número 1027-2004 del Tribunal Constitucional, el cual permite causar el cumplimiento de los fines y demás actividades derivadas de la constitución y funcionamiento de una asociación de la manera más conveniente a los intereses de las personas adscritas a ella. En ese sentido, el estatuto y el estatuto de la asociación debe contener los objetivos a alcanzarse conjuntamente, los mecanismos de ingreso y egreso, la distribución de cargos y responsabilidades, la medida de sanción, entre otras. Entonces, si nosotros decimos que la asociación está actuando en contra de lo que dicen sus normativas, estaríamos ya técnicamente violando lo que dice la ley misma de nuestra asociación, y que todo aquello que se efectúe en estricto cumplimiento del estatuto no puede estar bajo ninguna circunstancia considerarse como lesivo. Es un principio del derecho que no puede causar daño a quien actúa en base al debido proceso y lo establecido en la norma. Y algo que también tenemos que aclarar justamente del punto de la misma línea de no al acto discriminatorio, es que al esposo de la asociada Marilena Sterling no se le ha impedido en ningún momento, en ninguna circunstancia, el acceso. El señor, en su calidad de familiar activo, tiene carnet familiar, pueden hacer constancia de ello, y la persona puede caminar, puede acceder, prestarse o servirse de todo lo que le puede brindar la asociación de por sí. Entonces acá no estamos hablando que le estamos privando, que estamos violando su derecho fundamental, puesto que la persona, de todas maneras, en su calidad de familiar activo, puede hacer uso de las instalaciones de la asociación. Y obviamente que de esta manera, si estamos actuando al debido proceso, no tiene sentido hablar que si, por ejemplo, han sido 7 entrevistados y que nada más solamente el señor Osterling no haya sido admitido como su calidad de cónyuge activo, estamos yendo o discriminándolo a su honor, puesto que todo se realiza al debido proceso de la asociación. La asociación de por sí tiene la facultad de admitir o no admitir a lo que ellos pueden. Y por último, tenemos que, tratando de esa manera de decisiones personales conforme al estatuto y reglamento de admisión, las votaciones y justamente no requieren de motivación alguna, son secretas y efectuadas bajo el criterio de conciencia que ya hemos venido reiterando y que es justamente el argumento base de esta decisión. Por lo tanto, este tipo de voto y los votos que han sido tomados, y sobre todo la realización de la sesión justamente del 4 de agosto de 2004, tiene que ser respetada y el voto de todas maneras inimpugnable. Ahora, ya para dar un pequeño fin a esta parte, justamente tenemos como respaldo el estatuto tanto del Club Regatas Lima como el del Club Country Club Villa. Tenemos entonces que los miembros de la Junta Calificadora no están sujetos bajo ningún tipo de mandato imperativo y no tienen ninguna obligación legal en fundamentar sus decisiones, puesto que el voto ya habíamos mencionado y la decisión es realizada en secreto. Y esto consiste precisamente en la delegación que se le ha dado la asistencia a la Junta, a la Junta Calificadora y Disciplinaria. Y así funcionan los procesos de admisión de todos los clubes sin excepción. En este caso, como vemos en el artículo número 139 del Club Regatas Lima, la calificación de las solicitudes se da por votación secreta, para cuyo efecto los votos recibirán del secretario 2 balotas, una blanca y una negra, antes de la respectiva votación. Entonces vemos que el proceso es similar al que realiza justamente la Asociación de los Incas Club. En la misma línea, tenemos también el proceso de calificación del Club Country Club de Villa, que técnicamente vemos que es función de la Junta Calificadora en su artículo 69, aprobar o desaprobar a los postulantes, y en el artículo número 72, que la votación será reservada. Y justamente para cuyo efecto los miembros de la Junta Calificadora recibirán del secretario 2 balotas antes de iniciarse cada votación, una de color blanco y una de color negro, que refieren obviamente en calidad de decir aceptado o denegado. Por último, también tenemos el proceso que realizaban en el 2004 el Congreso de la República, donde justamente se habla sobre que las votaciones serán realizadas recibiendo cada congresista una cédula, expresando su voto en ella y depositándola en cada ánfora. Estas votaciones, en este sentido, son justamente de acuerdo al debido proceso que se realiza dentro de él, como en la asociación misma. Entonces, bajo este criterio, nosotros no podemos decir que, o no se puede decir en manera sustancial que la negación del señor Osterling, puesto que no se le encontró ningún impedimento en el artículo 12, que está bien, o sea, la persona no tiene ningún criterio para que sea
impedido antes de la sesión respectiva, no se puede decir tampoco que por ello su admisión, como hemos mencionado, va a ser automática, que su negación estamos violando el estatuto, el reglamento, estamos violando el legítimo interés, estamos violando sus derechos fundamentales, ninguno de ellos. Y mucho menos decir que nuestra votación, o bueno, la votación de mis representantes haya sido de manera arbitraria o de manera justamente, de manera no real en ese sentido, puesto que los argumentos que justamente da la parte demandante no están contemplando lo que es la capacidad del voto secreto y que no requiere de fundamento. Y obviamente lo último, que ya realmente lo es que la señora Olchese, si realmente se encuentra en contra de este proceso, el capítulo 3 de los derechos y obligaciones de los asociados de la asociación Inca Golf Club dice que es derecho y obligación de los asociados tanto cumplir fielmente las disposiciones del presente estatuto, como también presentar proyectos o propuestas en beneficio de la asociación de sus miembros. Entonces, y esto se realiza justamente en Asamblea General. Si la señora Olchese se encontrara en contra realmente de este procedimiento, puede ella someterla a juicio en una asamblea, en vísperas de buscar la mejora de este proceso. No resulta ilógico nuevamente decir que por el hecho que no hayan aceptado su requerimiento tengan que exigir tanto la fundamentación del voto, hacer una demanda, hacer todo un proceso, cuando realmente eso no cabría sentido puesto que ya está dentro de la asociación, está dentro de la normativa y el estatuto. Entonces, mientras la señora Olchese no proponga una discusión sobre este punto en asamblea, este artículo y este procedimiento seguirá siendo vigente, teniendo como referencia el artículo 86 del Código Civil, dentro que una asamblea general se elige no únicamente las personas que integran el consejo directivo, como el caso actual de nuestra junta calificadora, sino también se aprueban las cuentas y balances, se resuelven sobre la modificación del estatuto, la disolución de los asociados y los demás asuntos que no sean competencia de otros órganos. Ya por último, entonces damos una síntesis de todo lo que hemos hablado aquí, que está técnicamente explicado en cada aspecto que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, por lo cual podemos dar en conclusión que la decisión tomada es válida y de acuerdo a la norma de la asociación, no existe violencia alguna al interés social ni en las normas sociales, los miembros de la Junta cumplieron con su función encomendada y debe declararse infundada la demanda y asimismo pedir nosotros en ese sentido que se respete el voto y el procedimiento que nosotros tenemos como asociación y que está normado en su estatuto debido y en el correcto ejercimiento del pacto social. Eso es todo por ahora. Muy bien, Gonzalo, muy bien. Réplica, por favor, Nicole. Ok, bueno, para empezar, la parte contraria menciona que sí existen diferencias en relación con el familiar activo y el cónyuge activo. Sin embargo, en el artículo 9 del estatuto se menciona que los cónyuges activos gozan de los derechos y obligaciones que se encuentran dentro del artículo 16, salvo los incisos, o bueno, B, E, N, G, G, y bueno, en los cuales justamente son los que se limitan a los cónyuges activos. Entonces no se puede decir que los cónyuges activos gozan de ciertos derechos, sino que explícitamente se dice que son exceptuados de ellos. Por lo tanto, reafirmo que no existe mayor diferencia entre un cónyuge activo y un familiar activo, salvo lo de índole económico. Por otro lado, se puede mencionar que la asociación no puede escudarse en el estatuto para justificar un acuerdo que incurre en un abuso de derecho, en el sentido de que deniega reiterada e injustificadamente la solicitud, ya que si bien es cierto, la asociación se rige por su propia normativa, este no puede contravenir el ordenamiento jurídico. Y esto se puede ver que en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú no se ampara el abuso de derecho y tampoco en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil.
Por otro lado, se menciona que si bien es cierto, la votación es reservada, secreta y en atención al criterio de conciencia de los miembros de la Junta, esto no quiere decir que no se deba generar una motivación de la decisión que se tome dentro de esa sesión. Y además que dichas motivaciones deben ser fundadas en causas estatutarias o reglamentarias, y no en la mera y simple voluntad de los miembros de la Junta Calificadora. Además, la otra parte mencionó que se debe respetar el voto o el acuerdo que se ha tomado en la sesión. Sin embargo, esto se contradice cuando en un momento posterior ellos, por unanimidad, declaran nulo dicho acuerdo. Además, se menciona que se ha seguido el debido proceso del reglamento. Sin embargo, eso no se puede considerar como un debido proceso, ya que no ha habido motivación o no se ha justificado el acuerdo tomado por la Junta. También se ha mencionado que no se violan los derechos fundamentales. Y como ya he mencionado, se violan los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de honor y buena reputación, y además al legítimo interés de los esposos. Por otro lado, la otra parte menciona que nunca hubo un reclamo con relación al proceso de admisión de los cónyuges, o bueno, en este caso del cónyuge activo. Sin embargo, en una ocasión anterior, antes de iniciar el proceso judicial, sí, la señora Marianela Olchese pide que el estatuto se someta a revisión el día 23 de agosto del año 2004. Y bueno, eso sería todo. Muy bien a ambos. Ahora vamos a resumir el caso para pasar a la discusión con todos ustedes. Felicitaciones, Nicole, felicitaciones, Gonzalo. Muy bien. Y siempre el tema es el relato histórico, ¿no? Pero liminarmente, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Es un señor que ya es familiar de asociado y quiere un upgrade, una categorización, quiere ser familiar activo, ¿no? En un club. Ese es el tema. Entonces, ¿qué duda cabe y qué cosa es lo que está pidiendo, ¿no? Está pidiendo la nulidad del acuerdo en el cual no se le admite, y como ya cumplió objetivamente con los requisitos, que sea admitido, ¿no? Inicialmente, esto puede dar la impresión de que sería, si un juez o un árbitro ordenase esto, es una intromisión a la autonomía privada de las asociaciones. Y qué duda cabe que esa es la regla, que la asociación tiene este poder de autorregulación, establece las condiciones para determinar quiénes son los asociados y si hay categorías de asociados, qué requisitos cumplir para subir de categoría o para bajarla, según sea el caso. Entonces, ahora sí es importante el relato histórico, ¿no? Entonces, inicialmente se había inscrito la esposa de este señor, ¿no? Como socia, y había inscrito también como parientes de socio, familiares de socio, al esposo y a los hijos, que en ese momento eran menores de edad. Obviamente también, para ser admitidos como parientes, de asociado, tenían que presentar la documentación pertinente, partida de matrimonio, en un caso, de nacimiento. Pero ojo que esta asociación tiene una junta calificadora. ¿Qué sucede acá? Y este es el entretelón, ¿no? El esposo es un empresario que al parecer tuvo serios problemas con algunos de los miembros de la junta calificadora. Entonces, cuando él en el año 2001 solicita adquirir la calidad de cónyuge activo, ¿no?
se le manda casi después de un mes una carta en la cual deniegan esa solicitud. Pero este señor interpone un reclamo inicialmente, porque hay todo un procedimiento, ¿no? Y para simplificar, tiene que publicarse en las vitrinas del club las solicitudes de admisión para que los otros asociados, si conocen la causal de impugnación, la hagan valer, ¿no? Y también una entrevista. No se hizo ni lo uno ni lo otro y por eso el señor presentó un reclamo. ¿Qué hace una semana después la Junta Calificadora? Lo cita a una entrevista. Con lo cual se puede entender de que con ese comportamiento de citar a la entrevista han revocado, ¿no?, la denegatoria de la solicitud. ¿Qué hace el señor? ¿No? El señor dice, ¿saben qué? Debido a la coyuntura, retiro mi solicitud, ¿no? Y ahí hay un cruce de cartas e incluso le llegan a mandar una carta a los de la asociación que las razones para aceptar o no la incorporación de un asociado son múltiples y complejas como es un ser humano, ¿no? Una cosa así le escribe. Pasan 3 años y el esposo con una serie de asociados, incluso los hijos, presentan nuevamente la solicitud. ¿Qué pasa en el 2004? Incorporan a todos, menos a él. Y acá también hubo un defecto en la formalidad porque no se respetó el plazo que tenía de mediar entre la publicación de las solicitudes en las vitrinas y la entrevista, ¿no? Creo que fue en menos tiempo, si no recuerdo mal. Frente a esto, la Junta Calificadora, como les digo, denegó la solicitud y sin expresar motivo alguno. Esto fue el 2004. ¿Qué hace frente a ello el señor Osterling? Interpone una demanda en la cual, ante el juez, se entiende, en la cual solicita 2 cosas. Nulidad de la calificación de la solicitud, pero también que como él ya había cumplido objetivamente con todos los requisitos, porque en su momento había pasado por la entrevista, se había evaluado su documentación, no estaba en ninguna de las causales para que pueda ser tachado, se debería incorporar automáticamente a este señor. ¿Cuál es el comportamiento del club de golf? Ellos mismos declaran nula la decisión de no admisión. Entonces, dicen, señor juez, sustracción de la materia, ya no hay nada que discutir. El juez resuelve en el sentido que si bien es cierto, la primera pretensión, la de nulidad, ya hubo sustracción de la materia y ya no cabría decidir sobre eso, pero también hay otra pretensión autónoma, que es, como ya se cumplió objetivamente con los requisitos, ¿no?, de admisión, debería incluirse al señor Osterling y darle este upgrade. Y si analizamos detenidamente, y acá una pregunta, pero pediría que no la respondan ni Nicole ni Gonzalo, porque lo que quiero es hacer participar a los demás. ¿Cómo podemos calificar este comportamiento del club, de la Junta Calificadora, que no cumple con los estatutos, rechaza al señor y al menos 2 veces declara nula esa decisión? ¿Cómo se podría calificar? ¿Alguien? ¿Nadie? En contra de sus actos. ¿Perdón? No escuché, Leonardo. Actos propios, o sea, va en contra de sus actos. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer acto que se contradice con el segundo? Claro, primero le dicen no y después lo declara nulo. Ya. ¿Y eso implica un ejercicio regular o irregular del derecho de admitir a los socios? ¿Un abuso del derecho? Aleluya, Yaris. Abuso de derecho. ¿Qué duda cabe que la asociación, en atención a su capacidad organizativa, establece reglas, ¿no? Pero fíjense esa regla, ¿no? El voto es personal, secreto, reservado y con criterio de conciencia. Pero objetivamente, también el voto tiene que ser acorde a la ley y al estatuto, y el estatuto establece las causales por las cuales se podría tachar a un socio, cosa que no se hizo, o un candidato, cosa que no se hizo. Entonces, ese comportamiento de la Junta Calificadora, repito, la regla
duda cabe es que la asociación en ejercicio de su autonomía privada establece las condiciones para la admisión y estas tienen que ser cumplidas. Pero acá se configura una situación excepcional que es el ejercicio abusivo de este derecho de selección o de admitir a los asociados que lesiona el legítimo interés de pretensión del señor Osterling. En primera instancia se declara fundada la pretensión de Osterling, ¿no? No con una fundamentación muy lograda, pero amparan, pero en segunda instancia hay una confusión malévola y sorprendente, ¿no? Porque lo que entienden es que la segunda pretensión vale decir de que se incorpore a Osterling en vista del comportamiento de la asociación era una pretensión subordinada a la de la nulidad, y como la nulidad ya hubo sucesión de la materia, también los accesorios siguen la suerte de lo principal, lo cual me parece un error garrafal, ¿no? Porque eran dos pretensiones autónomas. Ese es el caso real. Eso es como razonaron los operadores jurídicos. Pero paralelamente a esto, y ojo, siempre a propósito de esto del voto secreto reservado, estamos viendo, ¿no? En el caso de Olchesio Osterling contra el Club Orden de los Incas, que con este ejercicio abusivo del derecho de admitir o no o de admitir a los asociados, se está lesionando el legítimo interés de pretensión, ¿no? Pero también se ha presentado un caso similar y que ha llegado ni más ni menos al Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto fue en el año 2007. Y como repito, no confundamos, si bien es cierto, los casos como reconstrucción fáctica son casi idénticos, uno se trata, Olchese, Club Los Incas, un proceso civil y un proceso constitucional, ¿no? El de las hermanas González Viñas. Y el de Jaime Sins era más o menos lo mismo, las chicas eran familiares de asociados, pero el padre había tenido problemas judiciales con los miembros de la Junta Calificadora y los miembros de la Junta Calificadora simplemente se negaban sistemáticamente en admitir que estas chicas fueran socias de ese club, o para variar, otro club de golf. ¿Y qué sucede acá? Que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2007, reconoce el derecho al debido proceso corporativo. En buena cuenta, ¿qué significa este debido proceso corporativo particular? Que si bien es cierto, las asociaciones, las organizaciones sociales privadas tienen derechos, ¿no? Cuando toman alguna decisión, como en el caso de no admitir a algún socio, deben de fundamentar adecuadamente esa decisión, ¿no? Para que se genere este derecho al debido proceso corporativo de los particulares. Me parece que está en la diapositiva 14 este caso. No sé si alguien lo puede leer, el expediente 7034-2006. ¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿Nadie? Este tribunal considera que lo que estima vulnerado en el presente caso no es exactamente el derecho de asociación ni el derecho de igualdad invocados por la recurrente, sino más bien el derecho al debido proceso corporativo particular, entendido desde su dimensión o vertiente fundamental, que exige, entre otras cosas, razonabilidad en la toma de decisiones y proscripción de todo comportamiento que denote arbitrariedad manifestada. ¿Alguien puede leer la segunda diapositiva, por favor? La siguiente, que siempre es la continuación de esta decisión, por favor. Sí, profesor. Finalmente, y en la lógica de lo peticionado, la presente sentencia ha de disponer que la asociación demandada cumpla con precisarle a la recurrente por escrito las razones basadas en hechos comprobados por los que consideren procedente su incorporación en la condición de asociada activa. Por lo demás, y visto que también se ha solicitado el reconocimiento de costas y costos del presente proceso, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, este colegiado considera legítima dicha pretensión, debiendo en todo caso encargarse al juez ejecutor de la sentencia la determinación al respecto. O sea, ¿cuál es la regla que podemos sacar de este caso, repito, de tutela constitucional?
que no es que la asociación diga yo admito o no admito a mis socios y no tengo por qué fundamentar porque el voto personal, secreto, reservado y criterio de conciencia. Mediante esta sentencia del Tribunal Constitucional está diciendo, atención, tú tienes el derecho a hacer eso, pero tienes que fundamentar el por qué, el cómo ha operado tu criterio de conciencia para decir no te admito. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Porque este es un caso en dos momentos, ¿no? En cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional, el club de golf les envía una comunicación a las hermanas González Viñati. ¿Y saben qué cosa les dice? No te admitimos en el club de golf porque no te gusta el golf. Así de sencillo. Y como comprenderán, ese cumplimiento, entre comillas, del mandato, aparte de ser una tomadura de pelo, implica simplemente un desacato, ¿no? Y entonces, estas hermanas tuvieron que hacer un segundo proceso constitucional, y del 2007 nos vamos al 2010, y el Tribunal Constitucional acá aplica el artículo 60 del Código Procesal Constitucional y aplica lo que se conoce los actos lesivos homogéneos, la sanción de los actos lesivos homogéneos. Vale decir, si un particular no obedece el mandato del juez en un proceso constitucional, el juez está facultado para ampliar, ojo, ampliar el ámbito de protección en el amparo, ¿no? Y justamente en ese ámbito de protección del amparo, el juez constitucional, el Tribunal Constitucional ordenó, ¿no?, que se incorporaran a las hermanas González de Viñati, ¿no? ¿Quién puede leer, por favor, la siguiente diapositiva que se refiere justamente al segundo momento que se habla de los actos lesivos homogéneos, por favor? El que comienza en este orden de ideas. ¿Nadie? En este orden de ideas, este tribunal considera que en el presente caso concurren tanto los elementos subjetivos como los objetivos para que las cartas notariales referidas sean consideradas como actos lesivos homogéneos, motivo por el cual ha de estimarse la solicitud de represión. Sin embargo, no ha de ordenarse por segunda vez que la asociación demandada emita un nuevo pronunciamiento sobre las solicitudes de incorporación de las hermanas González Vignati, pues esta entidad podría volver a incurrir en la misma afectación comprobada y reparada con anterioridad, tornando de este modo en ineficiente e ineficaz al proceso de amparo, sino que ha de ordenarse que la asociación demandada incorpore a las hermanas González Vignati como asociadas activas por no haber podido expresar en 2 oportunidades las razones objetivas, basadas en hechos comprobados, por las que considera improcedentes sus incorporaciones como asociadas activas. Entonces, repito, debido proceso corporativo, fundamenta tu decisión por qué no admites a estos candidatos, y si no cumples, te aplico el principio o la norma que reprime los actos lesivos homogéneos, que en puridad no es más que ampliar, ¿no?, que es ampliar el ámbito de protección del amparo frente al incumplimiento del mandato constitucional. El artículo 60, del Código Procesal Constitucional justamente regula esta figura. ¿Quién puede leerlo, por favor? Está en la misma diapositiva, que comienza con si sobreviniera. ¿Alguien? Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo, en un proceso de amparo podría ser denunciado por la parte interesada ante el juez de la ejecución. Continúa. Sí, por favor. Ya. Efectuando el reclamo, el juez resolverá este con previo traslado a la otra parte por el plazo de 3 días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporado y ordenado la represión del acto represivo sobreviviente. Ok, señores. Hasta acá, respecto al desarrollo de lo que es legítimo interés, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Estamos claros? Bien.
El tema que sigue sería el de interpretación de la ley, que es el artículo 7 del título preliminar del Código Civil. Denme un segundo. ¿Quién podría leer, por favor, el artículo 7 del título preliminar del Código Civil? Artículo 7. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Este artículo reconoce el principio iura novit curia, o el aforismo, si quieren, iura novit curia, que significa el juez conoce el derecho. ¿Alguien, por favor, podría leer el artículo 7, pero del título preliminar del Código Procesal Civil? Si me ¿Alguien? permite, puedo leer de nuevo. El juez Sí, claro. debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. ¿Qué supuesto de pluralidad de enunciados legislativos es este? Ya lo hicimos en su momento, ¿eh? Solamente quiero que lo recuerden. O hago la pregunta anterior o previa. ¿Cuáles son los supuestos de pluralidad de enunciados legislativos? Está mucho más cerca de su primer parcial de lo que se imagina, ¿no? Presuposición, incompatibilidad y redundancia. Ya, presuposición, incompatibilidad y redundancia. ¿Qué supuesto es este? Redundancia. Ya, ¿y qué argumento tengo que aplicar en el caso de redundancia? El económico. Correcto. Mediante el cual, ¿qué haría en este caso? El séptimo del procesal absorbe al séptimo del Código Civil. Perfecto, Jorge, perfecto. Interpretación. Vittorio Rossini sostiene que la interpretación es una técnica integradora del mensaje legislativo, ¿no? Y comenzamos con este aforismo que se usa mucho, in claris non fit interpretatio. Cuando hay claridad, no se requiere interpretación. Pero acá hay que tener mucho cuidado con la aplicación de este principio. ¿Por qué? La claridad, como el mismo Rossini lo dice, también Parlingelli, no es un prius, no es que el texto que venga o que lea es claro. ¿Qué hago para darme cuenta que un texto es claro? ¿Alguien me puede decir? Estoy pidiendo un dato empírico, ¿eh? ¿Qué hago para darme cuenta que un texto es claro? ¿Nadie? Observar la cohesión de las partes. Un texto. Quien cumple 18 años es mayor de edad. Tengo que leerlo, tengo que procesarlo. ¿Qué cosa he hecho en buena cuenta? Lo he interpretado. Entonces, la claridad no es un prius, es una consecuencia, porque tengo que haber leído, procesado, interpretado el texto para llegar a la conclusión de que es claro. Ergo, claro o no claro, el texto siempre, siempre tiene que ser interpretado. ¿Qué duda cabe que hay textos que merecen una mayor atención, un mayor trabajo de interpretación que otros? Y en acto jurídico, ¿no? También hay una expresión que es más o menos in texto chiaro non fare oscura glosa, ¿no? Una vez que he obtenido una interpretación clara del texto, no cabe hacer interpretaciones que confundan, ¿no? O tergiversen la común intención de las partes, ¿no? Pero acá lo que quiero que tengamos claro es que cuando
se nos dice que cuando el texto es claro no requiere interpretación, claro o no claro, siempre tengo que haber pasado por un procedimiento hermenéutico. Etimológicamente, la palabra interpretación proviene, o la palabra intérprete viene de dos palabras, interpret, ¿no? Que pret es hablar. El intérprete es el que está entre las partes para lograr un entendimiento, un acuerdo. Obviamente, esto es en atención a la raíz etimológica. Tenemos que distinguir, esto ya lo vimos, la interpretación actividad y de la interpretación resultado, ¿no? La interpretación actividad son todas las técnicas de argumentación que hemos estudiado, analógico, apagógico, a contrario, a fortiori, etc. Y la interpretación resultado es la consecuencia de esa actividad interpretativa. Y justamente cuando leemos interpretación extensiva, restrictiva, declarativa, correctiva, creativa, abrogante, son interpretaciones resultados, ¿no? Ejemplos, hemos visto muchos, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Quién puede leer el artículo 1650 del Código Civil? 1650. Forma del mutuo entre cónyuges. Sí. Ya. 1650. Artículo 1650. El mutuo entre cónyuges constará por escritura pública bajo sanción de nulidad cuando su valor exceda del límite previsto por el artículo 1625. Entonces, este artículo me remite al 1625. ¿Qué supuesto de pluralidad de enunciado legislativo es? Presuposición. Ahora, ¿qué idea el 1625? Formalidad de la donación de inmuebles. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad. Voy a dejarles dos tareas para la casa. Una es, el 1650 me establece una formalidad, ojo, ad solemnitatem, porque dice bajo sanción de nulidad, ¿no? Que el mutuo, o sea, el préstamo de bienes fungibles entre cónyuges debe constar como escritura pública bajo sanción de nulidad, pero cuando su valor exceda del límite previsto por el artículo 1625. Acaban de leer el artículo 1625. ¿Cuál es el límite? Tienen que leer los dos artículos. Y un caso que se presentó en una asamblea universitaria justo en San Marcos, ¿no? A propósito de esto establecido en el estatuto, que el vicerrector no puede ser reelegido. Y ustedes saben que hay tres tipos de vicerrectores, ¿no? Vicerrector de investigación, vicerrector académico y vicerrector administrativo. Y entonces, el vicerrector académico dijo que si bien no podía ser reelegido como vicerrector académico, sí podía ser reelegido como vicerrector de investigación. Lo que quiero para la próxima clase es que me encuentren una respuesta a cuál sería el límite ahora que establece el 1650 o, en todo caso, cómo debería interpretar actualmente el 1650 y si ese argumento que les acabo de decir de ese vicerrector académico que quiere ser ahora, terminado su mandato, ¿se entiende? Vicerrector de investigación, ¿encaja o no encaja con esta prescripción del vicerrector no puede ser reelegido? Chicos, si no hay preguntas, dudas, comentarios, yo concluiría acá la clase. Váyanse preparando porque estamos muy cerca de acabar el título preliminar y recuerden que acabado el título preliminar, a la semana siguiente habrá el primer examen parcial. ¿Sí? En julio tenemos clases, así que nos vemos como siempre a las 7 de la mañana. Buenos días con todos. Profesor. Yo acabo de rectificar y quisiera que me asigne un caso para exponer.
la próxima clase voy a asignar los casos a todos los demás alumnos, ¿sí? No se preocupen. Muchas La gracias, próxima profesor. clase. Ok, chicos, entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Buen día.